Corcer TV presenta Rendición de Cuentas. Saludos amigos, bienvenidos a la edición de esta semana de Rendición de Cuentas. Esta semana tenemos, como siempre, informaciones nacionales e internacionales y deportivas. Hoy, en Rendición de Cuentas, tendremos los hechos que hicieron noticias durante la semana. En las nacionales, Meduca inició traslado de docentes de áreas de difícil acceso. Además, primeras obras del Pacto del Bicentenario se conocerán en los próximos meses, aseguró presidente Laurentino Cortizo Cohen. En las notas internacionales, presidente Vladimir Putin ordenó la entrada de tropas rusas a Ucrania. En los deportes, presentaremos un análisis de la selección de fútbol rumbo a Qatar 2022. En la entrevista de la semana hablaremos con la ministra de Gobierno, Yanaina Tehuani, quien nos brindará un informe de su gestión. Esto y mucho más hoy en Rendición de Cuentas. Bien, vámonos a un cambio y pronto estamos de vuelta. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Esta semana inició el traslado de profesores a las zonas rurales y áreas de difícil acceso en todo el país, sumado a recorridos hechos por las autoridades de educación en diferentes instalaciones de enseñanza como parte de los preparativos para lo que va a ser el inicio del año escolar. Estamos esperando más de 925.000 estudiantes, 840.000 del sector oficial y aproximadamente 115.000 del sector particular. Definitivamente que el incremento de matrícula ha sido sostenido y eso para nosotros es importante porque contiene a los estudiantes que pudieran desertar. Además, se dio una nueva reunión de la Comisión de Medicamentos y se intensificó el programa Vacúnate en tu barrio. También se dio el primer gabinete agropecuario del año. Esta sesión se realizó con formato ejecutivo. En el mismo se dejó claro que los productores se han beneficiado con la compra del programa Panamá Solidario y que uno de los rubros que más se ha comprado es el arroz, con 758.657 quintales. El gabinete agropecuario ha tramitado al menos 6 leyes en beneficio del sector. Aprobamos la ley 98 del 2019 que regresó el FESI al sector. Este año ya se retornará al 90% y el próximo año 100% para el sector agropecuario. Otros gobiernos, ¿qué hicieron? Le metieron diente al FESI, se lo quitaron a los productores. ¿Y entonces de qué vienen a hablar ahora? ¿De qué vienen a hablar? La Fuerza de Tarea Conjunta lanzó la Operación Cairo, que no es más que el operativo que se verificará para los días de carnaval. A pesar de que la actividad en sí no se va a dar, más de 30.000 unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta se desplegarán durante estos días de asueto. Además, anunció que habrá inversión de carriles. Importante también, esta semana se informó de la adhesión al Pacto Bicentenario del Comité Ecuménico y Episcopal de Panamá. Se anunció que la segunda semana de marzo se presentarán los acuerdos del Pacto Bicentenario. Además, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, asegura que las primeras obras de este acuerdo podrán estar anunciándose en los próximos meses. En la segunda semana del mes de marzo, o sea, dentro de 2 semanas, estaremos entregando a la comisión y a la doctora Franceschi los acuerdos, los proyectos que esta administración en 2 años debe ejecutar. Y finalmente, esta semana la Fuerza de Tarea Conjunta, principalmente las fuerzas públicas, han incrementado sus operativos de profilaxis en diferentes sectores del país, con el objetivo de combatir el crimen organizado y bajar los índices de criminalidad, teniendo buenos resultados. Bien, muchas gracias Alexander González por tu reporte sobre las noticias nacionales más importantes. Nos vamos ahora con Rommel en las informaciones deportivas. Adelante. Panamá mantiene posibilidades reales de clasificar a Qatar. Y faltando menos de un mes para cerrar la última ventana clasificatoria de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022, la selección panameña de fútbol, dirigida por Tomás Christiansen, mantiene opciones reales de por lo menos lograr 7 de los últimos 9 puntos a disputarse.
El buen momento que mantienen los delanteros y mediocampistas en sus diferentes clubes a nivel internacional será la clave para recuperar los puntos no alcanzados en la ventana anterior, donde solo se pudo conquistar un triunfo sobre Jamaica. Destacar al joven atacante Ismael Díaz, delantero de la Universidad Católica de Ecuador, con 3 goles anotados en 2 partidos, incluyendo uno convertido en la reciente fecha de la Copa Libertadores de América contra el Bolívar de Bolivia. Freddy Góndola, delantero de la Liga Deportiva Alajuelense, con un total de 3 goles en 6 jornadas en el fútbol de Costa Rica, se consolida con su equipo y seguramente estará de vuelta para esta última ventana de 3 juegos. José Luis Rodríguez, volante del Sporting Gijón de la Liga Smart Bank del fútbol de España, anotó un doblete el pasado fin de semana contra el Ponferradina. El Pumita Rodríguez fue cotizado por el dueño de su pase, el Club Deportivo Alavés, a un costo de 6 millones de euros para cualquier equipo que solicite sus servicios. Por otro lado, Edgar Joel Bárcenas, el colonense, centrocampista del Club Deportivo Leganés, viene a anotar un golazo sobre el Amorabieta de la Segunda División de España, reafirmando su reencuentro con el buen momento para retornar a la selección. Junto a otras piezas importantes, como Cecilio Waterman, que se espera retorne con la Sele después de una lesión, el aporte de Rolando Blackmore y el ajuste defensivo con el regreso del defensor Andrés Andrade del fútbol alemán, pueden darle a Panamá la oportunidad de ir directo a Qatar. La selección panameña depende de sí misma para cristalizar el próximo 30 de marzo contra Canadá en el estadio Rommel Fernández su pase directo a Qatar o esperar el puesto del repechaje. Soy Rommel Martínez Franco. Continuamos con más de Rendición de Cuentas. Gracias, Rommel, por tu reporte, y cuando estemos de vuelta vamos con el tema que está sobre la mesa, la guerra en Ucrania. Ya volvemos. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Las tropas rusas lanzaron el día jueves un ataque masivo sobre Ucrania, tras un breve anuncio previo de Vladimir Putin. Ante esto, el presidente de Ucrania dijo que Rusia había atacado infraestructura militar ucraniana e instó a los ucranianos a quedarse en casa y no entrar en pánico. El presidente ruso anunció la operación militar en Ucrania para defender a los separatistas en el este del país. Tras estos atentados, se han registrado decenas de muertos y miles de heridos. Por su parte, la OTAN condenó en un comunicado el ataque perpetrado por Vladimir Putin y la Unión Europea se pronunció asegurando que habrá sanciones por esta invasión. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia el mismo día para tratar de abogar por una salida pacífica a la crisis en Ucrania, pero terminó topándose con el inicio de la intervención militar rusa y el posible estallido de una temida guerra a gran escala. En Colombia, la emoción de la decisión histórica de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas que han impulsado la demanda y de las mujeres que han apoyado en las calles. Por más de 500 días, más de un centenar de mujeres jóvenes esperaban por esta decisión, con pancartas y pañoletas verdes y con eslóganes que se volvieron realidad. Es legal, el aborto en Colombia es legal. Le estamos entregando algo histórico al movimiento de derechos reproductivos a nivel mundial y se lo estamos entregando desde el sur global, desde Colombia, anunció la directora regional del Centro de Derechos Reproductivos en una rueda de prensa. A nivel mundial, la OPS hizo énfasis en el fin de la pandemia, pero depende de la cobertura de la vacunación que se alcance. La Organización Panamericana de la Salud señaló que aún no hay fecha para levantar la declaración de emergencia de salud pública de interés internacional por el COVID-19. La OPS dijo que la decisión deberá ser tomada en el momento en el que el grupo de expertos del Comité de Emergencia Reglamentario lo indique.
Además, explicó que es un error pensar que para el fin de la pandemia se puede establecer una fecha específica. Este ha sido el resumen de Internacionales. Les informó Akis Fonseca Gaviria y ahora volvemos con Julio Bermúdez Valdés con más del programa Rendición de Cuentas. Bien, amigos, hay guerra en Europa del Este y las guerras son malas, vengan de donde vengan, porque representan alteraciones verdaderamente dramáticas y deplorables. Claro, el problema ahora es cuáles han sido las condiciones que nos han llevado a este escenario, hombre, que está conmoviendo al planeta. Para el análisis de este tema esta semana hemos invitado a uno de nuestros analistas estrellas, un gran amigo, gran periodista, Marcos Castillo, con el cual vamos pues a razonar un poco sobre cuáles son las causas de esta situación, cómo ve su desarrollo y, hombre, lo fundamental, cómo se para la guerra. Bienvenido, Marcos, aquí a Rendición de Cuentas. Ya tú prácticamente eres parte de la casa. Gracias. ¿Cómo estás viendo esta situación en Ucrania? Sí. Bueno, Julio, gracias por lo de analista estrella, que está más y que va a causar muchas ronchas y críticas por ahí, ¿no? Yo, sencillamente, me gusta el tema digamos, geopolítico, me gusta estudiarlo, me gusta analizarlo y me gusta compartir mis puntos de vista. Puedo equivocarme, ¿no? Pero lo expreso, ¿no?, con el interés, Julio, de ofrecer contexto, porque hay una gran confusión. De contribuir al debate. Correcto. Y tú lo planteabas ahorita en la conversación previa que teníamos, y es que hay mucha confusión. La gente está afuera bombardeada por esos poderes mediáticos que controlan, controla Estados Unidos, controla Occidente, y no tenemos el balance. Entonces hay que ser objetivo. Los elementos para hacer los análisis objetivos. Correctamente. Hay que partir, Julio, diciendo que evidentemente las guerras son terribles porque perdemos la mayoría. Claro. Por ejemplo, alguien decía en algunos grupos de WhatsApp y lo veo en las redes, bueno, pero ¿qué nos importa a nosotros esa guerra de Ucrania? Claro que nos importa, porque nos afecta. Si nos va a afectar, ya nos está afectando. Ya con subió los precios del petróleo. Y sube el precio de la gasolina. Alimentos, ¿no?, etcétera. Las líneas de abastecimiento se ven afectadas. Claro, al aumentar el petróleo, aumenta todo. Entonces, claro que nos afecta. Claro. Pero además afecta a vidas humanas, hombre, que es algo que nos debe preocupar a todos. Entonces, cuando uno ve, claro, hay muchas imágenes manipuladas. Por ejemplo, yo veía imágenes ayer en grupos de WhatsApp y en redes que correspondían a los conflictos de 2014. Y inclusive algunos de Medio Oriente. Correcto, no eran actuales. Entonces, hay que tener cuidado y hay que, eso sí, pedirle, digamos, a la población, a la audiencia, que tenga cuidado, que sea escrupulosa en cuanto a no creerse lo primero que ve. Claro. Hay que ser así. Pero Julio. Aunque a mí me parece, Marco, no sé, me parece que, hombre, cuando se habla de guerra, hay dos víctimas iniciales. La verdad y las mujeres, ¿ah? Sí. Porque esto sí. Es el resultado de un estudio, sí, ¿no? O sea, cómo en un momento determinado la manipulación informativa nos puede llevar a conclusiones equivocadas. Es correcto. Y, bueno, para ir, Julio, a la pregunta que me hacías, lo cierto es que estamos en una situación de que las guerras se hacen por los intereses. Han hablado las armas, lamentablemente. ¿Y cuál es la base económica de la guerra? Quisiéramos que hablara el derecho internacional, quisiéramos que se impusiera la diplomacia. Pero la realidad es que no pasa. No está pasando. Y no es ahora solamente en este caso de la invasión a Ucrania. ¿Cuántas invasiones se han hecho antes? En los primeros 22 años del siglo. Panamá, históricamente, ¿cuántas invasiones hemos tenido contra nuestra? ¿Y cuántas fueron aprobadas por la ONU? Porque ahora se está planteando de que la ONU defina lo de Ucrania, sí, ¿no? Y sin embargo, las situaciones que se dieron en Yugoslavia no pasaron por allí. La OTAN intervino, desmembró ese país y nadie dijo nada, ¿verdad? Y en el caso de Panamá, se produjo la invasión del 20 de diciembre de 19 y tampoco Naciones Unidas estuvo por allí. Al contrario, al final terminó Naciones Unidas condenando la invasión. Sí, unas resoluciones a veces tardías para cumplir... Después de los muertos. Sí, claro, para cumplir solamente compromisos, etcétera, pero no, o formalidades, pero no se resuelven los problemas. Ahora,
Lo que está pasando en Ucrania, y ayer lo planteaba Julio en Twitter, en mi cuenta de Twitter, hice una lectura de lo que yo veía, y como te digo, objetivamente, aquí no se trata de tomar partido, definitivamente la guerra, por ejemplo, yo no soy partidario de la guerra, pero la situación es que es una realidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, Rusia invade estas dos regiones, ¿verdad? Donetsk y Luhansk, y las va a convertir como en su cabeza de playa, ¿no? Es una forma de tener presencia, ya lo hizo en 2014 con Crimea, de tener presencia frente a lo que ellos consideran una amenaza de la OTAN de meter a Ucrania dentro de esa organización militar que estaría a las puertas de sus fronteras con misiles que solamente tendrían 5 minutos de ellos para prepararse ante un ataque. Entonces Rusia lo ve como un tema de seguridad nacional. Bueno, pero tendría o no tendría razón al respecto, porque acordémonos de octubre del 62. Claro. Cuando Estados Unidos exigió a Rusia, a la antigua URSS, retirar sus misiles de Cuba. Y Estados Unidos tenía total razón en ese instante porque los misiles quedaban en la cocina de la Casa Blanca. Y había que sacarlo y Rusia retiró sus misiles. Sí, estratégicamente, definitivamente, porque los rusos están haciendo lo que les corresponde hacer. Quizás el método no estamos de acuerdo, pero bueno, digamos que lo forzan las circunstancias. La seguridad nacional vuelve a ser la excusa en esto. Lo cierto es que aquí otra, digamos, víctima que no le conviene, no quiere esta situación, es Europa. ¿Por qué? Porque si se forma una guerra, digamos, por ejemplo, ayer el presidente Zelensky decía, me han dejado solo. Llamé a los 27 presidentes de los países europeos y ninguno me dio el apoyo para que entrara a la OTAN. Claro, ninguno se quiere comprar una guerra. Tú has tocado un aspecto sumamente delicado, un aspecto sumamente crucial. Me han dejado solo. Sí. ¿No? Yo recuerdo que previo a la invasión de Estados Unidos a Panamá, había una gran red de solidaridad con este país. Y que, bueno, si la invasión viene, van a ayudar. Y cuando la invasión se produjo, el país también se quedó solo. Es decir, cuando las guerras se producen, la gente se queda sola. Y estoy bajo la percepción de que eso es lo que está pasando con Ucrania ahora mismo, porque todo el mundo comienza a ver sus intereses. Oh, claro, Julio, es que eso tiene una explicación, digamos. Si se da una... O sea, vamos a poner... Ellos deciden admitir a Ucrania en este momento en la OTAN y deciden entrar. No sé si en la práctica se puede hacer, pero digamos que es el mecanismo. Hipotéticamente hablando. Entran a una guerra directa con Rusia. Así es. ¿Qué significa eso? Que no solamente Ucrania va a ser bombardeada, ni atacada, ni alcanzada por los misiles. Europa va a ser toda Europa. Inmediato. Estados Unidos está más lejos. Así es. ¿Viste? Entonces, ellos no, evidentemente, ni quieren ni les conviene esta guerra. Es más, en este momento, las sanciones económicas incluso están impactando a países europeos. Los propios Estados Unidos también se verán afectados. Pero hay algo que leí ayer en particular respecto a Estados Unidos, es que mientras que el gasoducto, el Stream, ha sido suspendido por los alemanes, Estados Unidos sigue comprando petróleo ruso. Pero es que, inclusive ha incrementado la compra en medio de esta crisis. Bueno, en las guerras y casi en todas las cosas de la vida, Julio, hay ganadores y hay perdedores. Claro. Si tuviésemos en este momento que poner quiénes han sido los ganadores, quiénes los perdedores, los ganadores, los vendedores de armas. ¿Quiénes son los mayores fabricantes de armas? Pues Estados Unidos es uno de ellos. ¿Quién produce mucho gas y petróleo? Estados Unidos, ¿no? Bueno, Rusia también. Entonces, no es el caso de Europa, que en este momento es un consumidor de esas energías, ¿no? Entonces, es lógicamente que la posición europea es un poco difícil, es un poco, por ejemplo, la que tenía Alemania, es un poco incómoda, ha tenido a regañadientes que tomar esas decisiones que lo están perjudicando. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar a corto o mediano plazo? Bueno, lo planteaba en el tuit Julio. Evidentemente ya hay objetivos militares y hay objetivos políticos. Los objetivos militares pasaban por, bueno, tomarse estas dos regiones y tener allí presencia y tener una especie de pinza para poder por Bielorrusia y por Luhansk y Donetsk poder atacar a Ucrania si fuera necesario. Y ahora se abre un espacio. Yo quisiera más que me Crimea, ¿no? Sí, claro. Si me permitiera solamente lo siguiente, fíjate. Antes de que se produjera lo que se produjo el jueves de esta semana, antes de que Rusia iniciara su operación, había una retórica guerrerista tremenda, tanto de parte de Estados Unidos como parte de la OTAN.
al nivel que uno podía suponer que si Rusia, ¿verdad?, que había quedado en dos opciones, o permitía que siguiera dándose la situación en Ucrania o entraba, ¿no? Si Rusia entraba, se suponía entonces que en algún momento los aliados de Ucrania, llámese OTAN, llámese Estados Unidos, iban a responder militarmente. Putin subió a la parada y entró. ¿Crees tú que en los próximos días, dada esta situación, OTAN y Estados Unidos vayan a responder en ese mismo terreno militar? ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar? No, Julio, militarmente no es posible por varias razones, y la principal es que Ucrania no forma parte del Tratado del Atlántico Norte de OTAN, que dentro de sus reglas establece que cualquier país miembro de ese organismo que sea atacado recibiría la solidaridad. Por ejemplo, en el caso de América Latina, Colombia es miembro de la OTAN, ¿no? Si Colombia tuviese un ataque de un país vecino, un país enemigo, la OTAN entraría a defenderlo, ¿no? Pero no es el caso, por ejemplo, de nosotros, que no tenemos ni ejército, ¿no? Claro. De ahí la importancia, yo creo que se ha empezado a discutir aquí, he visto artículos de opinión y debate en las redes, el tema de la neutralidad. Eso ¿no? Vamos a abordar. Que es un tema importante. Y ya que menciona el tema de neutralidad, Julio, es importante aquí traer el caso de Finlandia. Finlandia se declaró neutral, ¿no? Luego de un conflicto fronterizo con Rusia. Y de allá para acá no ha tenido problemas. Así es. En Rusia pasó algo. En Rusia había un gobierno en Ucrania había un gobierno prorruso, pero luego se dio las famosas revueltas del Maidán, de la Plaza Maidán, y sobrevino un gobierno más pro-occidental. Así es. Y justamente el Zelensky, yo creo que ha cometido algunos errores en este sentido, se ha precipitado. Creo que está evaluando eso ahora. Quizás, evidentemente, no hizo un trabajo más discreto, y ha provocado. Hasta cierto punto va precipitado, digamos, el tema de los rusos, porque no vamos a decir que los rusos son unos santos. Ellos tenían planificado también incluso hasta los colchones para amortiguar las sanciones. Y días salían 160 asesores norteamericanos de Ucrania. Se ha emplazado infraestructura militar. Claro, va a haber un apoyo en armas, lo está viendo, ha sido público y notorio eso, va a seguir habiendo, pero evidentemente la ventaja, la superioridad militar de Rusia sobre Ucrania es indiscutible. Yo lo que veo aquí, por eso te decía, en el ámbito militar, estas tomas de estas regiones, y en el ámbito político yo creo que va a tratar, de hecho hace poco vi que Putin estaba hablando que el ejército se tomara el poder, o sea, que era un golpe de Estado. Lo que significa que es probable que él tenga algunos sectores dentro del ejército ucraniano que sean favorables a Rusia. Y también en el ámbito político. Hace unos años estaba el presidente Poroshenko. Entonces, creo que esa es la otra jugada, ¿no? La parte política para tratar de tener un gobierno allí más cercano a Rusia. ¿Eso pararía la guerra? Bueno, están en conversaciones, de hecho también han hablado de una reunión, de empezar a reunirse, y evidentemente a nadie le conviene, o sea, en este momento ni a Rusia, ni a Occidente, ni a Estados Unidos les conviene que esto se prolongue demasiado. Todas las bolsas han caído. Se han disparado los precios. Se han disparado los precios. En Estados Unidos, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene el presidente Biden es el tema inflacionario. Vienen elecciones pronto, entonces a nadie, antes de que comenzara esto. Claro, a nadie le conviene que esta guerra siga. Estratégicamente los rusos quieren una guerra relámpago. Quizás, como te digo, el más perjudicado y el que tiene los peores escenarios es Zelensky y la propia Ucrania. A mí me parece tremendamente incómoda la posición de Ucrania. Tremendamente incómoda. O sea, ha quedado entre dos fuerzas. Total. Y aquí en Panamá decimos que cuando los elefantes pelean, la que sufre es la hierba. Y yo creo que en esta ocasión Zelensky, tiene que estar pensando seriamente el lío en el que se ha metido y cómo va a salir de esto, porque, como tú decías hace un momento, y yo estoy convencido de eso, al igual que el secretario de Estado norteamericano, ahí se va a producir un cambio de gobierno. Sí. ¿Verdad? Ahí viene un golpe de Estado a como dé lugar. El asunto que a mí me preocupa es, ¿cuál fue el cálculo que hizo Occidente con Putin? ¿Pensaban que Putin no iba a reaccionar? ¿Pensaban que Putin iba a decir, perfecto, me asustó la OTAN, me asustó Estados Unidos y no voy a hacer nada?
cuando yo creo que la situación ha sido totalmente adversa y la bola está a esta hora en terreno de Occidente. Bueno, lo cierto es, Julio, que esa avalancha de información que ha habido también información de inteligencia. Por ejemplo, en ese caso yo siento que el presidente Biden ha tenido habilidad en cuanto a ir soltando a cuentagota, la información. Claro, la información que él tenía de sus grupos de inteligencia, de espionaje, etcétera, en Rusia, de cómo se estaban dando los movimientos. Entonces ellos calculaban, incluso se arriesgaron a decir una fecha. Así es. Entonces, desde el 16 de febrero hasta cierto punto estaban empujando a esta guerra, ¿no? Que ahora todos están lamentando. Ahora, pero aquí hay ganadores y perdedores. A mí me parece que Rusia de alguna manera pierde un poco frente a la comunidad internacional por este tipo de agresión. Sin duda. Todas las condenas que se han dado. Sí, sin duda. Sobre todo, pero fíjate, sobre todo el tema es en la parte económica, ¿no? Rusia no tiene una economía. Rusia, su poder está basado básicamente en su poderío militar, nuclear. O sea, de hecho, viste que el presidente Putin hizo una amenaza velada a los países y dijo: el que se intervenga aquí, que se atenga a las consecuencias. Entonces, yo creo que fue un mensaje directo para Europa y también para Estados Unidos, claro. Entonces, estamos hablando de un tema que geoestratégicamente a Rusia no iba a parar hasta lograrlo. Ahora, el temor es de otros países. Letonia, Lituania, Estonia, que están cerca, que tienen ese temor, ¿no? Creo que se tiene que trabajar aquí, y eso va a ser el trabajo de la diplomacia y la política. ¿Viene la negociación? ¿Cómo tú crees que va a terminar esto? En un tratado que establezca reglas del juego allí. Yo pienso que la neutralidad de Ucrania va a tener que darse para evitar, digamos, que Rusia continúe con esto. Y fíjate, ahora... Y por eso es bueno leer y por eso es bueno enterarse de las cosas, para no especular. Claro, uno oye muchas especulaciones. No es la primera nación exsoviética en la cual Rusia interviene. No es la primera nación exsoviética donde Rusia tiene territorios o repúblicas que reconoce. Así es. ¿No? Entonces, ¿eso qué significa? Que ellos están preparando el terreno para tener lo que en la jerga militar llaman las cabezas de playa. ¿Tú crees que Putin está tratando de hacer renacer a la vieja Unión Soviética? No creo tanto así, pero yo creo que por lo menos quiere garantizar que no haya un avance y que no hayan amenazas a la seguridad nacional de su país. Y tener la seguridad de que puedan tener los suficientes sitios o lugares de defensa para poder detenerlo o poder hacer ataques, si fuera el caso, que ojalá no se llegue a eso, desde esos sitios, ¿no? que muy cercanos a Europa. Final, Marcos. Ayer el gobierno de Panamá, a través de su Cancillería, emitió un comunicado respecto a esto, donde lamentaba esta situación y llamaba a resolver el problema a través del diálogo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, yo leí el comunicado, me pareció muy puntual. Evidentemente, todos los países, Julio, tienen que rechazar la guerra y tienen que rechazar las invasiones porque vengan de donde vengan. Vengan de donde y sobre todo un país como Panamá, que fue víctima de una invasión. Por favor. Ahora, aquí tenemos un caso particular. Aquí no tenemos ejército, lo cual nos hace vulnerable por un lado, pero por otro lado nos ayuda a apostar por el tema de la neutralidad. Ahora, hay una situación cierta. Después tuvimos que heredar, junto con el logro de los tratados de Torrijos-Carter, el tratado de neutralidad que Estados Unidos, que realmente no es de mucha neutralidad. Realmente permite la intervención y prácticamente le da potestad a Estados Unidos. Ha salido voces para proponer que se haga un replanteamiento en cuanto a ese tema. Se plantea una renegociación directa con Estados Unidos de este tratado, porque los tiempos han cambiado, y con esto de la guerra en Ucrania, también preocupaciones por el tema en cuanto a la seguridad del canal. Somos socios históricos de Estados Unidos. Claro. Lo que pasa con Estados Unidos pasa con nosotros. Claro, entonces que pueda ser el canal considerado un objetivo militar. Y otros planteamientos hablan de que el tema se ha llevado al Tribunal de la Haya en caso de que Estados Unidos no acceda, que se busque la solidaridad internacional como se hizo con los Torrijos-Carter. Es decir, es un tema que está pendiente. Está sobre la mesa. Está sobre la mesa y ojalá
que en el próximo torneo electoral 2024 los candidatos que se presenten para aspirar a gobernar el país lo planteen, lo pongan en agenda y nos den a conocer sus puntos de vista. Gracias, Marcos. Mucho gusto. Marcos Castillo con nosotros en el análisis internacional de rendición de cuentas. Muchas gracias, Marcos. Bienvenido otra vez y gracias por tus aportes. Pronto regresamos con rendición de cuentas. Estamos de vuelta con rendición de cuentas. El papel estratégico desempeñado por los 13 gobernadores en la lucha contra la pandemia al ejecutar acciones por instrucción del presidente de la República, Laurentino Cortizo Coin, y el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, son obras tangibles ejecutadas por el Ministerio de Gobierno en los últimos 2 años. El informe de la Oficina de Planificación del MINGOV, que funciona como torre de control de esa institución, detalla que en materia de democracia y gobernabilidad, los 13 gobernadores nombrados por el presidente de la República han ejercido un papel estratégico fundamental en el combate contra la pandemia al ejecutar planes y programas del gobierno dirigidos con este fin. Entre estos planes, en que se destaca el apoyo de los gobernadores, está el Panamá Solidario, que se ha convertido en el garante de la gobernabilidad y paz social, al llevar alivio económico a las familias más afectadas por la pandemia. También el programa de trazabilidad para el control y seguimiento de los casos del COVID-19, ejecutados en conjunto con el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, la Fuerza de Tarea Conjunta y las juntas técnicas. Entre las obras tangibles del Ministerio de Gobierno está la construcción de las sedes de los gobernadores en la comarca Nove Buglé y en la provincia de Bocas del Toro, que albergará las oficinas del SINAPRO, correo y despacho de la primera dama. Estas obras inciden sobre los 3 pilares del ministerio: gobernanza, protección civil y democracia y administración de justicia. Otra obra realizada por el Ministerio de Gobierno fue la dotación de agua potable en los centros penitenciarios La Joya, La Joyita y La Nueva Joya, que por años habían recibido el vital líquido a través de carros cisternas. Este tema generaba conflictos entre la población carcelaria y se gestionó a través del Ministerio de Economía y Finanzas la partida para hacerlo realidad. El ahorro para el Estado es de 510.000 balboas. También hay que destacar el considerable aumento del movimiento de donaciones en el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, con sede en Howard, y el avance de proyectos y obras en el Sistema Nacional de Protección Civil, el programa de resocialización en el sistema penitenciario y de la Oficina para la Atención de Refugiados, que redujo en un 50% la mora en las solicitudes de refugio. No hay que dejar de mencionar el manejo eficiente y coordinado que se ha hecho en el control de la pandemia dentro de los centros penitenciarios y los operativos para el control de entrada de armas, drogas y otros productos que generan conflicto dentro de los centros penitenciarios. Ahora continuamos con Julio Bermúdez y más de rendición de cuentas. Bien, amigos, y tal cual le hemos anunciado, tenemos esta semana con nosotros a la ministra de Gobierno, Yanaina Tehuani Mencomo, con la cual vamos a conversar sobre una temática muy interesante que abarca desde la instalación del Gabinete de Gestión Integral de Riesgos, la situación que hay en nuestros centros penitenciarios y la reciente elección que se ha registrado en la comarca Nave Buglé, que ha tenido una gran participación. Bienvenida, ministra, a su casa de SER TV de rendición de cuentas. Hombre, ¿qué es esto del Gabinete de Gestión Integral de Riesgos? Gracias. Saludo a todos los que nos ven y escuchan. El Gabinete Integral de Gestión de Riesgo a Desastres es un paso adelante que da el gobierno del presidente Cortizo para proteger a sus ciudadanos. Este gabinete está integrado por 12 ministerios, los cuales al más alto nivel estarán trazando las políticas no solo de reacción, como se ha estado haciendo en nuestro país por mucho tiempo, sino de prevención. Prevención ante todo. Claro. Los ejes del riesgo son 3. Primero, conocerlo, también moverlo o disminuirlo. Anticiparse. Exactamente. Y el tercero es la reacción y la recuperación
Pero la recuperación solo puede ser rápida y eficiente cuando estamos preparados. Y nuestros ciudadanos, cuando son parte y víctima de un desastre, lo que quieren es una rápida intervención en que el Estado pueda llevar a cabo los protocolos y acciones requeridas para que ellos puedan recuperarse eficiente y rápidamente. Preparados. ¿Eso significa que también los ciudadanos hacen parte de esta gestión? Claro que sí. De hecho, lo más novedoso de este gabinete, que quiero hacer un énfasis, ha sido, hemos tenido el acompañamiento de muchas instituciones internacionales, entre ellos Naciones Unidas y el Banco Mundial, y muchos otros que se van a estar incorporando. Tiene como máximo propósito la inclusión de todos en esa gobernanza para manejar el riesgo. Es decir, la academia jugará un rol muy importante. También lo jugarán los actores municipales, los actores locales, que conocen el riesgo a un nivel muy cercano, que es el nivel local, y también la sociedad civil. Tenemos la participación. De todo esto, las situaciones del temporal, los huracanes, etcétera, etcétera. El Gabinete de Gestión de Riesgo de Desastre va más allá, porque los riesgos no son solo los naturales. También el hombre crea riesgos y desastres. Tenemos, a la fecha, Panamá es un país que no puede escapar de lo que existe en el mundo. Nosotros tenemos que estar listos para cualquier tipo de evento. Puede ser un tema biológico. Por ejemplo, el tema de la pandemia no estuvimos preparados porque el mundo entero no lo estaba. Por sorpresa. Así es. ¿Esto va a implicar algún tipo de normativa? ¿Se va a dar a conocer al público? En la instauración del gabinete, el presidente aprobó las que van a ser las mesas técnicas de trabajo. Okay. Las mismas tienen la misión de un tiempo establecido proporcionar de abajo hacia arriba al presidente lo que van a ser las políticas de Estado, no solo para el conocimiento, sino de una manera íntegra la reacción del mismo y empezar desde ahora a hablar del tema, trazar políticas y por ende traducirlo en la protección de nuestros ciudadanos, que es la misión que tenemos. ¿Y es ahí donde entra el Ministerio de Gobierno? El Ministerio de Gobierno es el secretario técnico de este gabinete. Por medio de nosotros estaremos coordinando, porque ese es el tema que quiero hacer más énfasis. La prevención, la acción y la recuperación en un desastre no solo es responsabilidad del Ministerio de Gobierno. Aquí se involucra el Ministerio de Seguridad cuando acciona con la policía, el Senafrón. También tiene una participación muy importante el Ministerio de Desarrollo Social, con la ayuda, salud, por supuesto, dependiendo de la situación, obviamente. El MOB tiene mucho que ver también hasta en la prevención. Nosotros trabajamos muy de la mano con ellos. Por ejemplo, en Chiriquí, cuando sabemos que hay que mover algunos árboles que están causando una afectación en un río y que en un futuro, si hay, por ejemplo, una inundación, puede causar un problema. Eso es conocimiento del riesgo. Y ahí usted está viendo, se involucran varios actores. Estamos hablando de la capacidad de reacción del país frente a este tipo de eventos. Estamos cohesionando las capacidades del Estado en función, cohesionando, porque existían acciones dispersas que no eran eficientes, cohesionando las capacidades del Estado en función de los mejores intereses de los ciudadanos. Eso garantiza una racionalización del recurso en el menor tiempo posible. Por supuesto, porque hay un informe que dice que de cada $1 que se invierta en la prevención se ahorran 7 los estados. Perfecto. Entonces, además de que es eficiente con relación a los recursos, lo es eficiente con relación a la protección civil de aquellos que más lo necesitan en un desastre. Entiendo que en la instalación de este gabinete hemos tenido participación de representantes internacionales. ¿Qué nos dice al respecto? Tuvimos la participación de la Universidad de Hawái, que es experta en la evaluación de estos temas, que nos presentó a todos un estado de situación del país y los rangos de resiliencia y vulnerabilidad por provincia. También tuvimos la participación del Banco Mundial, que nos dio el acompañamiento y se compromete en seguir ayudando y desarrollando las capacidades que incluyan este gabinete. Tuvimos también la participación de las Naciones Unidas, tuvimos mucho apoyo de los Estados Unidos, del USAID, y también debo comentar que tenemos una participación muy grande de la academia y de la empresa privada, porque la nueva gobernanza requiere la participación de todos. ¿Estamos blindando al país? Estamos protegiendo y estamos desde ya trazando escenarios. Esa es el primer paso. Tomados de prevenidos. Claro. El tema de los centros penitenciarios
es recurrente en este país, quizás por la población que tenemos en la misma, ¿verdad? Hace algunos días se comentaba y trascendía la información de que, hombre, hay resistencia, digamos que producto de la desinformación que ha habido con respecto a lo del COVID. Algunos detenidos se oponían a la vacunación dentro de los centros penitenciarios. ¿Cómo ha administrado esto el Ministerio de Gobierno? Con mucha docencia. Y hemos visto los resultados poco a poco. Yo creo que la participación de los familiares es muy importante. Por ejemplo, los privados de libertad saben que es requerido que se tengan las 2 dosis para iniciar los procesos de visita. Entonces, poco a poco nosotros hemos, con docencia, indicado a los privados de libertad las cifras que tenemos. Y de hecho, le puedo compartir que poco a poco, con estas medidas, ellos han ido accediendo y le puedo decir que ya estamos en una fase de 3ª dosis también. Okay. Entonces, ¿a cuánto ha sido nuestra población penitenciaria en estos instantes? Sí, a la fecha tenemos 19.600 aproximadamente privados de libertad para esta semana. ¿Y ese proceso de sanción y liberación, eso cómo va? Porque siempre se ha hablado aquí de una mora judicial. ¿Cómo está esta situación ahora? En otras ocasiones yo he mencionado que sí tenemos un avance y es positivo mencionarlo, que con el inicio del sistema penal acusatorio hemos tenido una disminución en aquellos privados de libertad que no han sido juzgados, que están en los centros penitenciarios. Eso es muy importante porque hay personas que al final son inocentes, pero tuvieron que estar en un centro penitenciario. Entonces, el sistema penal acusatorio está ayudando a agilizar. También yo creo que hay otros mecanismos que se establecen, como las evaluaciones que se hacen. Podemos, como ya le comenté en otra ocasión, estamos llevando a cabo un plan piloto para dispositivos electrónicos. De funcionar, eso pudiese ayudar bastante. Y bueno, nosotros somos parte de los que están para acompañar al privado de libertad en la resocialización. En ese sentido, también empujamos para que los jueces de cumplimiento o de garantías puedan tomar medidas distintas a la privativa de libertad en caso de que sea requerido. Hemos hablado también en otra ocasión, ministra, sobre este problema infraestructural, la infraestructura penitenciaria a nivel nacional. ¿Cómo marcha este programa de modernización, si se quiere, de la infraestructura nacional de los centros penitenciarios? Yo creo que la modernización debe siempre verse de manera holística y no puede haber una modernización de la infraestructura si no existe una modernización del sistema per se. En el tema específico de la infraestructura, esta administración está llevando avances que tal vez no se habían hecho en muchos años. Por ejemplo, ya iniciamos un proceso para construir en Colón un centro que lo requería y que era necesario. ¿Ya han habido varios centros a nivel nacional que prácticamente colapsaron? Bueno, tenemos Colón, que no ha colapsado, pero que sabemos que es un riesgo en todos los sentidos, y por eso estamos tomando una acción. Yo le puedo comentar lo que siempre lo he hecho en anteriores entrevistas, los centros de provincias centrales. Perfecto. Por muchos años, estos centros han sido extensiones de la policía. Pareciese entonces que la población, la capacidad del mismo, ya ha pasado y ha sobrepasado lo que corresponde. Tenemos una capacidad de 40 para 40 privados de libertad que de repente tiene el doble. Y allí estamos trabajando para la construcción de un centro en provincias centrales. Ministra, nuestros cuerpos de seguridad, la Policía Nacional, han venido haciendo un buen trabajo en los últimos años, pero eso también ha implicado el crecimiento de la población penitenciaria. De alguna manera, como usted dice, el sistema penal acusatorio ha ayudado a agilizar los procesos de liberación, etcétera, etcétera. Pero también hay un elemento crucial, si se quiere, en el tratamiento de este problema, que es el de la resocialización de los detenidos. ¿Qué programas tenemos allí? ¿Cómo está operando eso? ¿Y qué perspectiva se viene trazando el gobierno al respecto? La resocialización también tiene que ser vista de una manera sostenible, pero a la mitad no sirve si no hay reinserción también. Entonces nosotros estamos llevando a cabo proyectos que, además de poner en el privado de libertad esas nuevas habilidades,
está ayudando al privado de libertad a que el momento que entre a su libertad, a la vida libre, como le dicen, pueda reinsertarse a la ¿Proyectos sociedad. como cuáles? Por ejemplo, el día de hoy estuve en Merca, Panamá, firmando un acuerdo en el cual 20 privadas de libertad del centro femenino estarán trabajando, aprendiendo nuevas habilidades y en el momento que terminen en los centros penitenciarios pueden incorporarse. Otro proyecto muy interesante que también estamos conversando con Merca, por ejemplo, es la Granja 2000 que hemos reactivado, donde tenemos producción de maíz y queremos ver la posibilidad de que esa producción se venda al Merca Panamá. Le puedo comentar de un proyecto muy bonito que va a iniciar prontamente en el Renacer, donde en el taller del Renacer, donde 20 hombres y 20 mujeres que serán trasladadas del CFR van a aprender mecánica, van a aprender a reparar carros Sí. y no solo hombres. Lo bonito de esto es que hay 20 mujeres también que pueden mostrar que las mujeres lo podemos todo. O sea, usted me está diciendo que nuestros detenidos, una vez salgan y cumplan sus penas, tendrán alguna posibilidad de insertarse en el mercado con oficios específicos. Nosotros como Estado estamos haciendo lo que nos corresponde al respecto. Y lo importante es que las políticas deben estar basadas en la inclusión. Si estamos tratando y trazando políticas basadas en la inclusión, tenemos que tener en cuenta la igualdad de oportunidades y brindar las oportunidades a los mismos para que una vez que salgan de los centros puedan tener las oportunidades para seguir adelante. Ministra, me parece muy bien lo que usted señala, ¿no? Insertar a las personas que ya han cumplido su condena, pero en este país el desempleo es un problema. ¿Cómo se compagina una cosa con la otra? Si tenemos cierto nivel de desempleo, ¿cómo vamos a garantizar eso que usted nos está planteando? Claro, porque hay que verlo de una manera holística. Los privados de libertad no pueden ser excluidos de lo que es la masa de desempleados del país. Entonces, por eso, cuando le hablo de la transformación del sistema, lo que quiero decir es que el sistema penitenciario y lo que resulte de ello es un tema que le compete a todos en la sociedad. Entonces, aquí hay bastantes involucrados. Tenemos varios ministerios que realmente se involucran también en el manejo y el tratamiento del privado de libertad. ¿Y qué garantía hay de que esto tenga continuidad en el tiempo? Claro. El gobierno termina en el 2024. ¿Cómo va a seguir después? Bueno, esto existe, tienen que haber mediciones. Primero que todo, nosotros no podemos hacer un trabajo sin medir cuáles son los resultados. Nosotros tenemos un plan sostenible de reinserción y de resocialización y reinserción de los privados de libertad. Estamos creando un laboratorio de observación del comportamiento del privado cuando sale del centro penitenciario. De eso se trata la transformación que le hablo del sistema penitenciario. Entonces estamos prácticamente generando una revolución en este campo, porque eso hace 5 o 6 años atrás no lo teníamos aquí. Bueno, el propósito es cambiar y reformar. Para eso estamos. Y llevamos a cabo todas las medidas que nos correspondan hacer para poder transformar el Estado y organizarlo. En el caso específico del sistema penitenciario, hay mucho análisis que se está haciendo. Nosotros estamos llevando a cabo lo que tenemos que hacer por mandato constitucional, pero estamos teniendo una visión de país hacia el futuro y ese es el trabajo que estamos llevando a cabo. Transformación y país hacia el futuro. Hace 2 semanas, una de esas manifestaciones se acaba de dar en una región del país, en la comarca Nove Buglé. Hemos tenido elecciones y una mujer ha quedado al frente de 3 circunscripciones provinciales que componen la comarca. ¿Qué nos dice sobre eso y cómo trabajó esto el Ministerio de Gobierno? Sí, esto es un momento histórico realmente y hay que visualizarlo de esa manera. Las últimas elecciones legítimas que tuvo la comarca Nave Buglé fueron en el 2011. Hace 10 años, 11 años prácticamente. Sí. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque la comarca Nave Buglé fue creada bajo una ley y tiene una carta orgánica y sus autoridades tradicionales juegan un rol muy importante en el desarrollo de la misma. ¿Qué sucede? En el 2017 se hizo un intento de elecciones, pero no se tenía la normativa organizada para que la misma se llevara a cabo y por ende el Tribunal Electoral no participó. El resultado de la elección no fue reconocido, por ende, en la comarca. Y esto trajo un problema de gobernabilidad que se tradujo también en un tema de orden público, porque veíamos bastantes cierres e inconformidad de los pobladores de la comarca Nove Buglé. Y hubo choque inclusive con
No tenían Fuerzas del autoridades, orden. exactamente, no tenían autoridades, querían sus autoridades. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen ha sido muy responsable en asumir un reto que tal vez no se quiso hacer en un pasado. Nosotros, Algunos lo evadieron. claro que sí, nosotros con mucha valentía nos sentamos en la mesa, sentamos la plataforma de diálogo para que todas las fuerzas vivas y los diversos actores de la comarca Nave-Buglé conversaran en el mejor método, no solo legal, pero legítimo, para llevar a cabo estas elecciones. Fue un año de negociaciones. Lo novedoso de esto son dos cosas. Primero, la inclusión. Nosotros entendimos que era importante incluir a todos los actores, aquellos que se habían sentido en algún momento no incluidos. Las mujeres jugaron un rol muy importante en blindar este proceso y protegerlo. Muy activas las mujeres en la comarca. Sí, y los jóvenes también. Sí. Los jóvenes sentían que no eran considerados para estos tipos de cargos, que nunca habían sido considerados. Entonces los involucramos también. Hay jóvenes muy preparados en la comarca Nave-Buglé, los mismos participaron y esa inclusión se tradujo entonces también en la transparencia, que es el segundo método novedoso, y el mejor ejemplo es la transmisión que tuvo CERTV del primer debate de caciques en la comarca Nave-Buglé. Ahí estuve. Y allí vimos la transparencia es darle la opción a los ciudadanos de ver cuáles son sus autoridades, de cuáles son sus propuestas. Esa transmisión fue icónica y además ayudó a la población a participar aún más y a estar clara de qué querían, de cuál era la autoridad que ellos querían. Importante señalar que esta elección no ha finalizado, que realmente el fin de semana pasado se eligió la cacique. La cacique general. Así es, pero también Los caciques locales también. se eligieron 3 caciques regionales y 9 caciques locales y 384 delegados que del 6 al 10 de marzo estarán seleccionando a la Junta Directiva del Congreso General Nave-Buglé, donde tendremos a un presidente de la comarca, que es también el máximo órgano normativo de la comarca Nave-Buglé. Entonces vamos a tener un balance muy interesante y tendremos allí finalizado el proceso de las elecciones. Ministra, en las elecciones participó casi un 30% de la población destinada al voto. Una organización como la que usted plantea, una participación como la que se destaca, garantiza en gran medida el reconocimiento de la base social de la comarca a las autoridades que han elegido. Pregunto, ¿estas elecciones van a ayudar a la solución de conflictos que se venían dando dentro de la comarca? Por ejemplo, Barro Blanco, que había un sector ahí que no reconocía la autoridad de un cacique, etcétera, etcétera. ¿Vamos a facilitar ahora con esta situación la solución de problemas como estos? Con un liderazgo legítimo y establecido y reconocido por los entes que deben reconocerlo, nos podemos sentar todos a la mesa a conversar de un desarrollo. En la anterioridad no se tenía. Se tenía una dicotomía y se tenía una dualidad de autoridades. La autoridad que estaba sabía que ya se le había pasado el tiempo. Entonces entendemos que es muy importante el reconocimiento de estas autoridades y su selección para que los mismos, tal cual manda la ley de la comarca Nave-Buglé, puedan llevar a cabo su rol en pro de la salud y la educación y el desarrollo de la comarca. Podemos pensar entonces que el gobierno de Laurentino Cortizo ha hecho en la comarca otro esfuerzo y otra inversión, si se quiere, hacia la paz social del país. Hacia la paz social y el fortalecimiento institucional, de la institucionalidad de las autoridades tradicionales, respetando siempre su autonomía y su cosmovisión. No ha habido definitivamente ningún tipo de rechazo a esa relación. Nosotros hemos podido ver esta semana una foto que fue tomada mucho antes de las elecciones del presidente llevando de la mano a un niño y a su lado está Elena Cruz, creo que se llama la nueva cacique, ¿verdad? Son entonces excelentes las relaciones del gobierno con esta comarca tan importante del país, que es extensa e intensa y de una población muy beligerante y de gran nivel. El gobierno nacional jugó su rol de sentar las plataformas para fortalecer la institucionalidad. Creó la condición. Claro que sí. Una vez, es más, es tan positivo
que fue tan neutral, tan transparente, que creó una situación de igualdad entre todos los caciques. Fue garante. Por ende, esa garantía hace que se reserve para quien sea, que sea la autoridad legítima y esté listo para trabajar de la mano de esa autoridad. Estoy segura que el presidente así lo ha manifestado también. Estamos listos para trabajar tanto con la cacica como que el que sea elegido, él o la que sea elegida presidente del Congreso, Nabih Bergellé. Oiga, ministra, el presidente como que tiene cierta inclinación o cierta relación muy íntima con los indígenas de este país, porque yo recuerdo que cuando en el 2019 hizo la primera gira de trabajo comunitario fue precisamente, creo que en Atochaimí, en la comarca Nabih Bergellé. ¿Cómo usted describe esto? ¿Cómo usted describe esa relación, ya no del gobierno, sino del presidente con los indígenas? El presidente tiene un conocimiento muy vasto y profundo de la comarca Nabih Bergellé y de todas las comarcas. En aquella ocasión llamaba a los residentes por su nombre. Llegaba a las casas y tocaba puertas y creo que iba hasta la cocina, ¿no? No solo eso, tiene un conocimiento muy profundo de las dinámicas internas, de las necesidades. Por ello, yo creo que es evidente que usted lo ve todos los viernes en sus giras de trabajo y yo, en mi corta edad, no recuerdo un presidente que hubiese tenido una incidencia tan directa en todas las comarcas, porque no solo es la comarca Nabih Bergellé, tiene muy buena relación con la comarca de Emberá-Bonán, con Ayala y los demás etnias de nuestro país. Recordemos que fue el presidente quien hizo la 6ª comarca Naso-Tierji en la frontera con Costa Rica. Entonces, y hay una universidad también caminando dentro de la comarca Nabih Bergellé, ¿no? Por la construcción supuesto, de una universidad. Será la Universidad de los Pueblos Indígenas. Y existe un compromiso muy identificado del gobierno nacional en general. Tenemos una ministra de Educación que está muy involucrada con los pueblos indígenas, que ha llevado a cabo un fortalecimiento de su propio lenguaje y cosmovisión en la enseñanza de los pueblos indígenas. Yo creo que este gobierno está muy comprometido con nuestros pueblos indígenas y ha respetado siempre su autonomía y su cosmovisión en base a la legislación. En 31 meses de gobierno y ya casi 2 años de pandemia, más de 8 visitas presidenciales a la comarca. Gracias, ministra, por sus declaraciones. Gracias por tenerla aquí. No se nos pierda. Esta es su casa. Muchas gracias. Y bienvenida otra vez a Rendición de Cuentas. Esta ha sido nuestra conversación con la ministra Yanaína Tehuani Bencomo de Gobierno de la administración del presidente Cortizo. Ya estamos de vuelta. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Bien, amigos, y esta ha sido Rendición de Cuentas de esta semana. Espero que nuestros materiales hayan estado a la altura de sus expectativas y para la próxima semana les anunciamos a la ministra Maruja Gorday de Villalobos, la ministra de Educación, con el inicio de clases para el próximo 7 de marzo. Gracias por todo y nos vemos la próxima semana. CERTV presentó Rendición de Cuentas.